Bienvenidos y bienvenidas a este su canal Homisaku. Este es el vídeo número 10 de la serie PHP Sin Framework y en esta ocasión vamos a construir nuestro propio ORM. Sin más, comencemos. Antes, vamos a aclarar de qué estamos hablando. ORM no son más que las siglas en inglés de Object Relation Mapping, lo que sería en español mapeo de relaciones de objeto. En palabras simples, el ORM lo que nos permite es relacionar las columnas de la base de datos con las propiedades de los objetos, de modo que podamos luego guardar esos objetos en la base de datos y también podamos cargar estos desde la misma. Es un tema muy importante ya que en la mayoría de las aplicaciones debemos guardar y recuperar entidades en y desde la base de datos. Cabe destacar también que hay ORMs muy buenos y muy potentes y que además son de código abierto, como por ejemplo Doctrine, que es el preferido por la comunidad de Symfony, y Eloquent, que viene integrado en Laravel. Y en este punto te puedes preguntar, ¿por qué construir nuestro propio ORM? Y aquí te tengo varias razones. Primero, puedes modelar tu dominio sin restricciones. Con Eloquent, por ejemplo, no puedes usar el constructor de las entidades a tu gusto, porque Eloquent ya usa el constructor al momento de cargar el objeto desde la base de datos. Segundo, para saltarte el exceso de configuración necesaria para poner en marcha el ORM. Aunque Doctrine sí que te permite modelar las entidades a tu gusto, necesitas configurar cada una de las entidades, lo que puede ser muy engorroso si lo haces por fuera de Symfony. Y por último, estamos adoptando un enfoque sin frameworks, que es algo que por lo general hacemos cuando queremos tener mayor control sobre los componentes del sistema y reducir al mínimo las dependencias. Y debo aclarar, yo soy fan de Doctrine y de Eloquent, son piezas de software maravillosas tanto para usarlos en los frameworks como para usarlos como componentes independientes. Aquí solo te presento una alternativa con la que puedes empezar de forma rápida y fácil. Dicho esto, comencemos de una vez. Como siempre, creamos una rama para esta tarea. Lo primero que debemos hacer es pensar un poco. Debemos estar muy claros con respecto de lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a tomar un par de notas y darle un poco de forma a nuestro requerimiento. Ok, el requerimiento va más o menos así. Visto que hay entidades en nuestro dominio que deben ser almacenadas en una base de datos y a la vez recuperadas desde la misma, se vuelve necesaria la creación de una librería que provea funcionalidades acorde con estos propósitos. Primero, persistir, es decir, guardar entidades en la base de datos. Segundo, actualizar esas entidades. Y lo tercero es cargar entidades desde la base de datos. Es importante notar aquí que en todo momento estoy hablando de entidades, no de filas de la base de datos, sino de entidades. Bien, teniendo claro nuestro requerimiento, debemos ahora identificar los objetos que interactúan en nuestra solución. Primero están las entidades, que son los objetos que van a ser guardados en la base de datos y también recuperados desde la misma. Y luego necesitamos un objeto para guardar y recuperar esas entidades. Esos objetos son lo que se conocen como repositorios. Ok, ya que vamos a crear una librería, vamos a explicar dónde debemos guardar estos archivos. Hay varias formas de hacerlo. Yo aquí te voy a plantear tres. La primera forma es repartir los archivos de la librería en nuestras carpetas Application, Domain e Infrastructure, según su naturaleza. Esto puede sonar bonito, pero en este caso no sería lo óptimo porque estamos hablando de una librería, es decir, un conjunto de archivos que ofrecen cierta funcionalidad genérica. Esta librería podría crecer y extenderse luego para usarse en cualquier proyecto y es por eso que esparcir los archivos en nuestras carpetas Application, Domain e Infrastructure no sería lo óptimo. La segunda forma es crear una carpeta de primer nivel llamada Libraries y dentro una carpeta dedicada para cada una de las librerías que creemos. En este caso podría ser algo como Libraries y dentro ORM. Esta es una forma decente que nos va muy bien para librerías que solo se usen en nuestro proyecto o al menos para empezar la librería sin mayores complicaciones. La tercera forma, la que a mí más me gusta, es crear un paquete externo.
Crear un paquete externo tiene múltiples ventajas. La primera ventaja es que la complejidad se reduce, ya que solo tenemos que preocuparnos por los archivos concernientes a la librería. La segunda ventaja es que este paquete lo puedes versionar y hacer que tu proyecto se vincule a una versión específica. Esto permite que la librería evolucione y crezca sin afectar los proyectos que la utilizan. Y la tercera ventaja es que este paquete lo puedes publicar. Así como hoy día disfrutamos de miles de librerías creadas por terceros, tú puedes ser un creador de librerías y ponerlas a disposición de la comunidad. En este vídeo vamos a usar la forma número 2. A mí particularmente me gusta la forma número 3, es decir, crear un paquete externo. Sin embargo, este tema lo vamos a dejar para otro vídeo para no alargar este demasiado. Además, como es un tema muy puntual de Composer y Packagist, quiero titular ese vídeo de modo que se encuentre fácilmente. Y ahora sí, comencemos con la creación de la librería. Lo primero que vamos a hacer es crear las carpetas libraries y ORM que se corresponden con la librería que estamos creando. Como todo está dentro del autoloader, porque está dentro de la carpeta de SLC, no tenemos que configurar el autoloader para la librería. Cuando estoy creando librerías, me gusta agrupar conceptos. Habitualmente creo carpetas como contracts para guardar las interfaces, exceptions para guardar las excepciones, base para guardar alguna que otra clase abstracta que sirva de base para las nuevas clases que se usan desde fuera de la librería y tests para guardar las pruebas unitarias. Vamos a crear las carpetas. Empecemos con los contratos. Primero crearemos la interfaz Entity Interface y marcaremos todos sus métodos como internal. Esto es para no promover el uso de estos métodos fuera de la librería. Esta interfaz debe ser capaz de transmitir al repositorio los datos que han cambiado. Por eso, hemos de definir un método getChanges que devuelva un array donde las claves son los nombres de las propiedades que cambiaron y los valores son los valores finales de esas propiedades. El siguiente método que vamos a definir es FlushChanges. Este método lo que hace es tomar los cambios y los mezcla en los datos del objeto. A partir de aquí ya los cambios no existen, sino que estos se consideran como datos del objeto simplemente. Además, una entidad se debe poder cargar desde la base de datos. Aunque la entidad no conoce detalles de infraestructura, sí debe poder asimilar los datos cuando un repositorio se los pase. Por eso vamos a crear el método Assimilate Database Data. Otra cosa que la entidad debe poder hacer es decirle al repositorio si esta entidad existe. Para eso vamos a agregar el método exists. Esto sirve para que el repositorio sepa si ha de insertar o ha de actualizar. Devuelve un booleano. Ahora pasemos a crear Entity Repository Interface. Como decíamos cuando definíamos el requerimiento, no estábamos hablando de fila de la base de datos, sino de entidades. Entonces, el repositorio debe ser capaz de tomar esos datos crudos y llevarlos a entidad. Para eso vamos a crear un método que se llame buildEntity. Asimismo, un repositorio debe conocer la clase de la entidad que maneja, porque es esta clase la que va a usar para construir la entidad. Para eso agregamos el método getEntityClassName. Bien, ya con nuestros contratos listos, vamos a crear un par de clases base para facilitar el uso de la librería. Esas clases son Entity, para que las clases entidad la extiendan, Entity Repository Base, para que las clases repositorio hereden funcionalidad común a todas, y Entity Repository Base SQL, para que los repositorios basados en SQL no tengan que recrear las sentencias SQL de insert y update. Empecemos con la clase abstracta Entity. Recuerden que tenemos que implementar la interfaz que acabamos de crear, Entity Interface. Aquí vamos a devolver los cambios, que es un array, como bien lo indica el prototipo de función. Simplemente hacemos un return de los cambios. Como esa propiedad no existe, la vamos a agregar aquí. Seguimos con el método FlushChanges,
que lo que hace es tomar los cambios registrados en la propiedad changes y volcarlos en el objeto. Esta propiedad data no existe, así que la vamos a agregar ahora mismo. Vamos a inicializar estas propiedades. Recuerden también que Flux Changes anula ya los cambios, así que tenemos que reiniciar Changes. Otro método que todavía necesitamos es Assimilate Database Data. Lo que hacemos aquí simplemente es volcar los datos pasados en la propiedad data y marcarlo también como un objeto que existe porque se asume que estos datos vienen de una base de datos. Esa propiedad tampoco existe, la vamos a crear ahora. Y la vamos a establecer en false. Seguimos ahora con el método exists. Ya con esto casi hemos terminado la clase base Entity. Ahora solo nos falta establecer cómo se modifican las propiedades de nuestros objetos Entity. Para poder interpretar momentos en los que se leen y se escriben las propiedades de la entidad, vamos a hacer uso de los métodos mágicos get y set de PHP. Estos métodos nos van a permitir registrar los cambios y acceder a los valores. Empecemos con el método set. Como ven, aquí lo único que hacemos es registrar el cambio. El método set se llama automáticamente cuando intentamos asignar una propiedad que no existe o que no es pública. Este método recibe dos argumentos, que es el nombre de la propiedad y el valor. Sigamos con el método get. El método get se llama cuando intentamos leer una propiedad que no existe o que es privada o protegida. Este método recibe un parámetro que es el nombre de la propiedad que se intenta leer. Como la entidad puede tener datos en la propiedad changes y en la propiedad data, debemos procurar dar prioridad a changes en lugar de data, ya que este es el último valor establecido. Si resulta que no hay un valor en changes, pasamos a buscar en data. Es importante destacar que el check que vamos a hacer no puede ser en base a null, porque null en sí mismo puede ser un valor que se asigne. Entonces, aquí lo que debemos verificar es que la propiedad existe en el array changes y luego si la propiedad existe en el array data. Nosotros vamos a devolver la que primero encontremos. Buscamos en changes primero porque el último valor establecido está en changes. Y luego buscamos en data, que contiene los datos originales del objeto. Y este ha sido nuestro método get. Pasemos ahora a crear una clase base abstracta para los repositorios. Esto es para reutilizar los comportamientos genéricos y comunes a todos los repositorios. Y por supuesto, el desarrollador siempre puede sobreescribir esos métodos si quisiera un comportamiento distinto. Es más, el desarrollador pudiera simplemente ignorar estas clases y usar solo las interfaces. Estas clases están como ayuda, pero su uso no es obligatorio. Esto lo vamos a dejar como abstracto porque vamos a dejar que sean las clases que heredan, que definan este método, y esta clase la vamos a marcar como abstracta. De hecho, como es abstracta, podemos eliminar esto de acá. Ahora me doy cuenta que al método buildEntity le falta un parámetro. Necesita el array de los datos con los que va a construir la entidad. Ok, en este punto vamos a crear una entidad y devolverla. Recuerden que el nombre de la clase de la entidad es devuelto por el método llamado getEntityClassName, que las clases que implementan la interfaz repositorio interface tienen que implementar. Luego creamos el objeto y cargamos los datos en el objeto con el método AssimilateDatabaseData. Esto parece estar bien, parece ser suficiente. Sin embargo, este código tiene un problema. Una de las ventajas de crear nuestro propio ORM era poder tener
la capacidad de diseñar nuestras entidades sin restricciones. Y como ustedes pueden ver acá, estamos anulando el uso del constructor desde la perspectiva de diseño. Por ejemplo, yo aquí estoy instanciando la clase sin usar parámetros. Es decir, el que diseñe una clase entity no puede contar con poner parámetros en el constructor porque yo aquí lo estoy usando sin parámetros. Es decir, hemos agregado una limitante de diseño. Ya que la construcción del objeto se hace con el operador new, estamos poniendo como regla que las entidades no tengan parámetros en el constructor. Esto definitivamente es un problema. Deep Record, como él lo cuentan bien, lo hacen así por lo general, pero no es una ventaja sino una desventaja. Esta solución permite que existan objetos que no son válidos en el sistema. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que tienes una aplicación de gestión de tareas. Obviamente tendrías entidades de tipo task, que es tarea en inglés. Podrías crear un objeto con una línea tan simple como esta. Pero esto no es un objeto válido. Todos sabemos que las tareas deben tener al menos un título. Con la limitante de no poder pasar parámetros al constructor, hemos abierto la posibilidad de que hayan entidades que no son válidas moviéndose a través de nuestro sistema, ya que construir una entidad no requiere ningún parámetro. Por otra parte, si agregamos un parámetro title, el constructor podría hacer algún tipo de validación. Vamos a ver un ejemplo rápido aquí. Con este código tan simple, ya en tu sistema no habrían objetos tarea inválidos. ¿Por qué? Porque se sabe que para construir una tarea se necesita un título. Ese título puede ser validado en el constructor. Y esto puede parecer un detalle menor, pero la realidad es que esto hace el sistema más robusto. Ok, ya he explicado el problema, pasemos a explicar la solución. Como hemos mencionado previamente, el problema es que se usa el operador new. Lo que debemos hacer es saltarnos a este paso con la ayuda de la API Reflection de PHP, específicamente con la clase Reflection Class y el método newInstanceWithoutConstructor. Veamos. Primero tendríamos que tener una instancia de la clase Reflection Class. El constructor de la clase Reflection Class recibe un parámetro que es el nombre de la clase que queremos manipular. Y luego construimos la entidad usando el objeto Reflection Class. Esta línea la anulamos y devolvemos la instancia tal cual. Esto es solo para silenciar el IDE. Listo, hemos dado la flexibilidad a las entidades de definir en el constructor los parámetros que necesiten. Ahora vamos a crear otra clase abstracta para los repositorios basados en SQL. Esta clase va a extender la clase Entity Repository Base y va a contener los métodos para interactuar con una base de datos SQL. Marcamos la clase como abstracta y ya que hemos marcado la clase como abstracta, podemos anular este método que tiene que ser implementado en una clase descendiente. Ok, algo que vamos a querer es guardar los objetos de la base de datos. Para eso vamos a crear un método save que recibe un objeto Entity Interface. Este método es bastante sencillo. Si el objeto existe, lo actualizamos y si no existe, lo insertamos. Aquí voy a asumir que existen los métodos insert y update. Los vamos a crear más adelante. Pasemos ahora a crear los métodos insert y update. Estos métodos lo que hacen básicamente es construir una sentencia SQL y ejecutarla. Entonces aquí surgen varias interrogantes. ¿Cómo sabe el repositorio en qué tabla se ejecutan estas consultas? Y además, ¿cómo sabe el repositorio qué columna se usa para la cláusula where de la consulta? Para responder estas preguntas tenemos que agregar dos métodos. GetTableName, que es obtener el nombre de la tabla, y getPrimaryKeyName, que es obtener el nombre de la columna de clave primaria. Las clases que extiendan Entity Repository Base SQL tendrán que implementarlos. Los hacemos protected y abstractos. Ahora hagamos el método insert. Para esto nos ayudamos con pseudocódigo. Lo primero es que obtengo los cambios desde la entidad.
Si no hay cambios, salimos de la función. Si hay cambios, construyo el SQL de insert. Ejecuto el SQL de insert. Y si la base de datos me devuelve un ID insertado, pues ese ID insertado lo guardo o lo tenemos que guardar en la propiedad que representa la clave primaria en este objeto. Otra cosa ya que se vuelve necesario hacer en este punto es un flux changes. Recuerden que el flux changes lo que hace es que toma los cambios, los mezcla en el objeto. Con eso ya el objeto figuraría como no modificado. Ok, vamos a seguir. Como ya hemos salido acá, esto no necesita un else, porque un else me agregaría un nivel más de indentación. Simplemente lo que yo hago es que me anulo el else y sigo, porque ya aquí sé que no hay cambios y salí. Entonces, todo esto es el else. Aquí tenemos que construir el insert. Para construir el insert vamos a acumular todas las columnas y todos los placeholders. Los placeholders son donde irían los valores de las columnas. Array keys lo que hace es extraer las claves del array y devolvérmelas como un nuevo array. Ya sabemos que las claves en el array changes son las columnas de la base de datos. Lo que hago con esto es construir un array con tantos elementos como columnas hayan y llenar ese array con signos de interrogación. Este signo de interrogación es importante porque vamos a usar PDO. Y como vamos a usar PDO, vamos a crear el constructor de esta clase con la dependencia PDO. Ok, ahora vamos a crear el SQL donde vamos a poner las columnas y los placeholders. Aquí iría el nombre de la tabla y las columnas. Y aquí los placeholders. Pero me está faltando el nombre de la tabla. ¿Qué es este? Es el table name. Ejecutamos la sentencia SQL con PDO. Y aquí paso los valores simplemente. Cada placeholder en la sentencia SQL será reemplazado por un valor de changes. Ok, aquí dice si la base de datos me devuelve un ID. Lo guardamos en la propiedad que es la clave primaria. Entonces aquí tenemos entity. Recuerden que PHP nos da la flexibilidad de que si aquí pasamos una cadena, poder evaluar esa cadena como una propiedad de entity. Por eso yo puedo utilizar esto acá. Y por último hacemos un flush de los cambios en la entidad. Bien, este ha sido nuestro método insert. Sigamos con el update. Antes voy a limpiar un poco esos comentarios porque no es bueno tener comentarios en el código. El código debe explicarse solo. Hacemos el update. Otra vez vamos a ayudarnos con el pseudocódigo para esto. Igual que con el insert, tengo los cambios. Si no hay cambios, salimos. Y ya todo lo demás, como saben, es el else. Aquí vamos a construir una sentencia SQL de update. Y ejecutamos esa consulta.
Obviamente aquí también se vuelve necesario un flux changes, porque una vez que se ha actualizado el objeto, pues no debe figurar como que ha sido modificado. En una sentencia SQL de update, cada fragmento que hace un update se compone de un nombre de columna, el signo de igual y el valor. Entonces, lo que vamos a hacer es acumular todos esos fragmentos en un array. Esto es simplemente recorrer el array changes e ir metiendo cada fragmento en el array updates. Decíamos el nombre de columna, el signo de igual y el valor. Aquí no vamos a poner directamente el valor, sino que vamos a poner placeholders porque estamos usando PDO. Pero como placeholders, en esta ocasión no vamos a usar el signo de interrogación, sino que vamos a usar el nombre de columna. Y para eso debo poner en el string los dos puntos como prefijo el nombre de columna. Ok, ahora sí vamos a construir la sentencia de update. El nombre de la tabla. Aquí irían luego los fragmentos de actualización, que es lo que hemos recolectado aquí en updates. Y aquí vendría nuestra cláusula where, que necesita el nombre del primary key, que iría acá, y otro placeholder que vamos a agregar para la clave primaria. Como updates es un array, yo tengo que convertirlo en una cadena para poder pasárselo a la función sprintf. Para eso hago simplemente un implode. Separo por los fragmentos por coma y paso updates. Ya luego lo que tengo que pasar es el nombre de la clave primaria. Ok, aquí nos marca un error, pero eso es porque el IDE está tratando de evaluar esto como una sentencia SQL, que en sí lo es, pero al final, como no estamos pasando realmente los fragmentos de updates acá, sino que esto es propio de la función sprintf, que es el lugar donde la función va a poner los fragmentos que pasamos acá. Por eso se está marcando este error, pero todo está bien en este caso. Ok, aquí ejecutamos la consulta. Aquí tenemos que enlazar cada valor con su respectivo placeholder. En este caso, enlazamos el primary key, que lo tenemos aquí arriba, con el valor del ID de la entidad. Y luego tenemos que enlazar los valores de los cambios. Ejecutamos la consulta y hacemos un flux changes. La verdad es que este error, aunque no es un error, a mí me está molestando porque el líder lo está asumiendo como un error y cuando vaya a hacer un análisis del código, realmente voy a tener siempre que revisar lo mismo. Yo podría buscar una manera de ignorarlo con el IDE, pero lo que voy a hacer es convertir esta llamada a ese printf a una concatenación de strings. Vamos a eliminar ahora los comentarios que usamos para el pseudocódigo. Y este ha sido nuestro método update. Vamos a agregar también un método delete. El método delete no vamos a usar pseudocódigo, sino que vamos simplemente a escribir nuestra consulta y ejecutarla. Ok, vamos también a agregar un método pin_by_id.
En este punto, si resulta que esta consulta encontró datos, pues debemos construir un objeto de la entidad de la clase de repositorio y si no, devolver null. Usamos el método buildEntity, importante porque buildEntity es quien construye la entidad. Aquí usamos la opción fetchAssoc para que el array que devuelva el método fetch tenga como índices los nombres de las columnas. Y así termina el método FindById. Con esto ya nos hemos ahorrado tener que implementar todos estos métodos en las clases descendientes. Recuerden que esta clase base es para los repositorios basados en SQL. Como pueden observar, hay una clase base más básica que esta aún, y es para cualquier tipo de repositorio, que es Entity Repository Base. Si tú tienes una base de datos basada en MongoDB, por ejemplo, podrías usar esa. Ok, vamos a dejar las clases base ya y vamos a comenzar a probar todo esto. Para eso vamos a crear un archivo para la prueba del ORM. Lo primero que voy a crear es una entidad llamada person y voy a hacer que extienda la clase base entity. Y aquí, ya que puedo usar el constructor, voy a agregar tres parámetros, que son un identificador, un nombre y un email. Aquí vamos a agregar algún tipo de validación solamente para ilustrar el uso que podemos hacer de un constructor en una entidad. Esto lo hago para ilustrar lo que señalábamos hace un rato. Si hubiésemos comprometido el constructor, cosas como esta no la hubiésemos podido hacer. Y aquí asigno ya las propiedades validadas. ¿Qué va a pasar con estas propiedades? Que el método set que hemos definido antes las va a asignar y las va a guardar en el array changes. Algo que podemos hacer para ayudarnos con estas propiedades que no existen es crear propiedades en el PHP doc con la notación property. Con esto yo puedo crear mis propiedades acá y así el IDE me ofrece IntelliSense. Como ven, ya no me marca como que no existen, sino que las asume como propiedades válidas. Ok, seguimos. Voy a agregar un método de ayuda para más adelante poder debuguear mejor. Este caso será el método toArray. Simplemente devuelvo los datos del objeto. Como dije ya, esto es para debug más adelante. Pasemos directamente ahora a crear la implementación concreta de nuestro repositorio para personas. Aquí me grita porque faltan métodos por implementar de la interfaz Entity Repository Interface. Ok, con este simple código ya yo debería tener un repositorio con una funcionalidad básica. Cargar personas, guardar personas, actualizar personas y buscar una persona por el ID. Esto es porque estamos extendiendo la clase base de repositorio que es para SQL. Ok, ahora vamos a crear la tabla personas. Para esto usaremos Things. Si no conoces Things, puedes buscar en mis videos anteriores donde lo hemos configurado. Bien, creemos la migración create persons table. Esto lo hacemos con el comando things create de Composer que hemos creado. Este comando nos ha creado una migración. Vamos a modificarla para crear la tabla persons. Recuerden, siempre debemos usar la API de Things para esto. Paso ID en false para evitar que me cree una columna incremental llamada ID. Creamos las otras columnas y ahora cambiamos el primary key. Agregamos un índice, ya que es habitual tener que buscar a una persona o a un usuario por email. Y además lo volvemos un índice único. Ya con esto, Finn sabe cómo crear esa tabla y cómo destruirla también. Ok, vamos a ejecutar la migración para crear la tabla persons en la base de datos. Esto lo hacemos con el comando composer fins migrate. Ok, vamos a verificar. Y aquí tenemos la tabla persons. Tiene la clave primaria que es el UUID, el name y el email. Ok, seguimos. Vamos ahora a probar nuestro repositorio SQL. Vamos a insertar, actualizar, a buscar por el ID y a eliminar. Volvamos al archivo de pruebas.
Algo que nos ha faltado aquí es incluir el archivo Bootstrap, porque es el que tiene la inicialización de la aplicación, el autoloader y todo eso. Vamos a crear una instancia de la aplicación para obtener la dependencia PDO que necesitamos en nuestra clase de repositorio. Recuerden que las clases basadas en SQL usan PDO, así que yo en el constructor tengo que pasar esa dependencia. Como yo no voy a construir un objeto PDO diferente, busco el objeto PDO que ya se genera a través del container. Ok, vamos a crear un objeto persona. Pasamos un UUID, un nombre y un correo electrónico. Y esto lo vamos a guardar en la base de datos usando el repositorio. Vamos a ejecutar esto en la terminal. Y aquí dice que tenemos un error en la línea 41 de Entity Repository Base SQL. Ah, claro, nosotros aquí estamos concatenando, estamos pasando a un array como si fuera un string. Es por eso que nos da el warning Array to String Conversion. Vamos a hacer un implode. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos dice. Ok, ya se ejecutó. Veamos ahora si esta fila está en nuestra base de datos. Efectivamente, hemos guardado a John D en nuestra base de datos. Vamos a verificar si hemos cometido el mismo error en Update. Bueno, en Update aquí tenemos el implode. Vamos a probar recuperar los datos y vamos a imprimir estos datos en pantalla para ver si nuestro repositorio es capaz de leer desde la base de datos. Esto lo comento porque no quiero que intente guardar nuevamente. Hacemos un printf sobre person to array. Y efectivamente, nuestro repositorio busca con la clave primaria en la base de datos. Ahora nos falta probar el update. Es decir, este objeto que yo busqué en la base de datos, yo debería poder modificarlo y guardarlo con nuestro objeto repositorio. Vamos simplemente a modificar person y vamos a ajustar el nombre. Llamémosle John Diamond. Esto ahora debo pasarlo por el repositorio. Y en la base de datos debería ajustarse el nombre a John Diamond. Ejecutamos otra vez. Como vemos, el objeto devuelve los datos ya actualizados, pero no hemos verificado que se guarda en la base de datos. Tenemos que ir a la base de datos acá. Cargamos otra vez la tabla y aquí vemos que el nombre cambió a John Diamond. Ahora vamos a probar rápidamente el método delete para borrar este registro. Comentamos la parte concerniente a la actualización y procedemos a borrar el registro con el repositorio y su método delete. Esta línea debería borrar el registro de la base de datos. Vamos a probar. El archivo se ha ejecutado. Vamos a verificar que el registro haya desaparecido de la base de datos. Y como vemos, ya la tabla está vacía. Entonces, nuestro repositorio, además de borrar por el ID, ya es capaz de leer por el ID, es capaz de insertar una nueva entidad y es capaz de modificar esa entidad también. Bueno, vamos a dejar este vídeo hasta aquí para no extendernos demasiado. Hemos visto cómo implementar un ORM, aunque muy básico, es lo suficientemente potente y flexible para manejar las entidades de nuestro dominio. En el próximo vídeo agregaremos pruebas unitarias de modo que esta librería pueda usarse de forma seria, que podamos usarla en producción. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.